El Congreso de la República aceptó la renuncia de la vicepresidenta del Perú. Así de contundente fue aprobada la carta de renuncia de Mercedes Arauz. Casi todas las bancadas estuvieron de acuerdo. Dije casi todas, porque Otto Giubich, de Acción Popular, sostuvo que había vacíos, y el congresista Dieter Columbo Murata, en una suave defensa hacia Mercedes Arauz, trató de evitar lo inevitable. El que estuvo más claro fue el congresista Daniel Urresti, y fiel a su costumbre fue más incisivo en sus palabras. No le perdonó nada. Aquí el video. Señor presidente, nadie puede impedir la renuncia de alguien que lo ha solicitado. La vicepresidenta la solicitó hace mucho tiempo. Hago notar, sin embargo, que de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, existe al presidente y los vicepresidentes. Por lo tanto, encontramos que existe un vacío en la Constitución y la realidad nos está demostrando que esta situación puede presentarse y eventualmente podría repetirse. Nos faltan cerrar algunas brechas constitucionales y nos faltan también leyes de desarrollo constitucional. Próximamente estaré haciendo llegar un proyecto desde mi bancada a la Comisión de Constitución. Pero la votación de la bancada de Acción Popular en este caso es unánime para aceptar la renuncia de la señora vicepresidenta Mercedes Arauz. Gracias, señor presidente. Se procede a darle la palabra a la congresista María Teresa Céspedes de FREPAC por 3 minutos. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, como usted ya lo mencionó, en la carta de renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz fue enviada al Parlamento el 1 de octubre de 2019. Además de la renuncia de la presidenta, la señora Mercedes Arauz ha ejercido su libre derecho a renunciar libremente al cargo de vicepresidenta constitucional de la República del Perú, un cargo encomendado por el pueblo. Ser funcionario público es tener la vocación de servicio, compromiso y lealtad con el pueblo peruano. Y en ese sentido, pido al Parlamento aceptar su derecho a la renuncia, que sea la historia y el país que juzguen sus actos. La bancada de FREPAC es la voz del pueblo en el Congreso y por lo tanto consideramos que este tema no es de mayor debate, por lo que se debería aceptar la renuncia de la señora Arauz. Es la posición de mi bancada, señor presidente. Muchas gracias. Se le agradece la participación a María Teresa Céspedes de FREPAC y se le da el uso de la palabra a la congresista Dilton Columbus de Fuerza Popular por 3 minutos. Señor presidente, muchísimas gracias y a través de la mesa. Ciertamente, como han señalado los colegas que me han antecedido, la vicepresidenta Arauz ha manifestado expresamente su voluntad de querer renunciar. Pero también tenemos que tener en consideración una situación muy puntual que acabamos de enterarnos, y yo supongo que todos en el Parlamento ya debemos estar al tanto, que se ha detectado que el coronavirus lamentablemente ha llegado ya al Poder Ejecutivo. El ministro de Agricultura ha dado positivo en esta nefasta enfermedad. No estamos seguros y ojalá que empiecen de una vez el trabajo de descarte para que los miembros del Poder Ejecutivo puedan tener la tranquilidad y el país entero no tengamos la tranquilidad que ni los ministros ni el jefe de Estado están también padeciendo COVID-19. Información que ha sido publicada hace cuestión de minutos nada más por diversos medios de comunicación. Y en una circunstancia tan complicada como la que estamos, hoy estamos debatiendo si es que quien le correspondería constitucionalmente la sucesión temporal en caso de una emergencia, renuncie. Yo me pregunto y le pregunto a los colegas de nuestro hemiciclo, ¿qué pasaría si es que lamentablemente los miembros del gabinete o el mismo jefe de Estado tienen que ni siquiera renunciar, apartarse temporalmente de sus funciones? ¿Quién asumiría las funciones, más aún si el vocero de Acción Popular reconoce de que hay vacíos constitucionales que deben ser llenados?
Esa es una reflexión, señor presidente, que dejo abierta y que esperamos en el momento de la votación sea sopesado por todas las bancadas. Es cierto, Mercedes Arauz ha presentado su renuncia, pero sobre el tema de la renuncia está también la estabilidad política de nuestro país ante una crisis como la que estamos y más aún ante el anuncio público de que el coronavirus ya ha llegado al Poder Ejecutivo, lo cual debe llamar a la reflexión y a la preocupación como ciudadanos y sobre todo como representantes del pueblo, señor presidente. Muchísimas gracias. Se le agradece la participación a la señorita Columbus, de Fuerza Popular, y se le da la palabra a la señorita José Vega, de Unión por el Perú. Nosotros estamos de acuerdo de aceptar la renuncia de la señora Mercedes Arauz como vicepresidenta, que sí es verdad hay un vacío constitucional respecto a quién reemplazaría al presidente si en estos momentos difíciles que esta pandemia ataca a todos, ya que llegó el Ejecutivo pueda ser afectado. Yo creo no lleguemos, que no tengamos fe que eso no ocurrirá, y finalmente en su momento tendrá que tomarse una solución, porque por ahora constitucionalmente no tenemos otra medida. Por lo demás, la vicepresidenta, además ella también juramentó, recuerden, como presidenta en el Congreso de la República. Yo creo que es un tema que posterior a esta aceptación de la renuncia, el Parlamento valorará si eso merita una cuestión constitucional, porque podría haberse infringido la Constitución, haber hecho juramento como presidenta y luego posterior a ella haya renunciado. Por lo tanto, presidente, nosotros estamos de acuerdo con aceptar la renuncia y con la luego deber evaluar constitucionalmente si esa juramentación afectó o infringió la Constitución o no, será la valoración de su oportunidad. Gracias, presidente. Se le agradece la participación del vocero de Unión por el Perú, el señor José Vega, y se le da el uso de la palabra al señor Resti de Podemos Perú por 3 minutos. Daniel tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores congresistas, hoy es un día para hacer historia. Hoy le ha tocado al Pleno del Congreso de la República pronunciarse sobre uno de los hechos más graves de los últimos tiempos en contra de nuestra democracia. Hoy debemos pronunciarnos sobre la renuncia a la vicepresidencia de la señora Mercedes Arauz, quien se aupó al cargo de presidente de la República en un acto inconstitucional, desleal e impulsivo. Considero indispensable que la renuncia presentada por la señora Arauz sea analizada en el contexto general de su actuación en el Congreso disuelto. Como todos recordamos con estupor, la renunciante aceptó la encargatura de presidente de la República tras una írrita resolución legislativa el 30 de septiembre del 2019. Esa resolución también suspendía al presidente constitucional Martín Vizcarra en un soterrado juego político que apoyó el Congreso anterior y algunos otros grupos con la intención de seguir repartiéndose el poder haciendo desde años antes. ¿Cuál fue la reacción de la señora Arauz ante ese acto claramente golpista? Lució su mejor sonrisa y con delicadas batidas de manos saludó a sus cómplices antidemocráticos mientras le acomodaban la banda presidencial. Ella sabía que estaba protagonizando un acto nulo e inconstitucional, pero siguió adelante en un show político francamente aberrante. Señores congresistas, este acto constituye una clarísima infracción a la Constitución Política del Perú y un acto de conspiración de bancadas que terminaron siendo disueltas por haber desestabilizado el proceso político del país durante los últimos 4 años y por haber bloqueado las investigaciones en casos de grave corrupción. Por si alguno lo ha olvidado, las bancadas mayoritarias encabezadas por el fujimorismo preparaban el asalto y captura del Tribunal Constitucional, como ocurrió en la década de los 90. Al aceptar la encargatura, la señora Arauz incurrió en una grave infracción al artículo 38 de la Constitución Política del Perú, que nos habla de los deberes para con la patria, estableciendo que el deber de los ciudadanos peruanos
es defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. La señora Arauz además participó activamente de un acto de conspiración contra el orden democrático, en componenda con algunas bancadas del disuelto Congreso, infringiendo el artículo 46 de nuestra Carta Magna, ya que participó de una asamblea que pretendía instalar un gobierno usurpador. En suma, lo que perpetró la señora Arauz no es una broma ni una ocurrencia del momento, ni un acto de ingenuidad. Son actos ilegales. Por lo tanto, no puede hacerse el inocente. Ya no estamos en los tiempos del baguazo, en donde como ministra de Comercio Exterior y Turismo alegremente se sacudió de las responsabilidades. Es hora ya de que actúe la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el Ministerio Público. No más impunidad para nadie. Estamos de acuerdo en que se acepte su renuncia, pero que esto no impida que esta señora sea juzgada y que pague por los delitos tan serios que ha cometido. Esa es la posición de mi bancada, señor presidente. Se agradece la participación del congresista Daniel Urresti, vocero de Podemos Perú, y en nombre y con la venia del vocero de Somos Perú, el señor Renan Espinosa, se le da el uso de la palabra al congresista González Guanama de Somos Perú por 3 minutos. Buenos días, presidente. Interrupción. Buenos días, presidente. Buenos días, presidente. Colega, Buenos días, presidente. colega González, una interrupción, si me permite un minuto. Si permite el presidente, adelante, colega. Congresista Omar Chejae, disculpe, después que termine Adelante. la intervención solicitada se le dará, pero por favor, está en el uso de la palabra el congresista González Tonama. Terminado, se le da la intervención que se está solicitando. Correcto. Gracias. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, esta situación que se ha vivido en el país ha sido deplorable, ha sido rechazado por quienes respetamos la Constitución y quienes queremos un orden constitucional justo donde la población sea escuchada. Este Congreso de la República está dando un ejemplo de que está escuchando las justas demandas de la población. El Congreso disuelto, al contrario, dio la espalda al pueblo. En esta situación que se vive actualmente en el país, muy aparte de esta importancia política que tiene esta aceptación, que va a ser así, esta aceptación de la renuncia de la señora Mercedes Arauz, coincido con mi colega con mi colega congresista Daniel Urresti, que me antecedió, que efectivamente tiene que hacerse la evaluación jurídica en el aspecto constitucional y en el aspecto legal penal, porque no solamente la persona que se prestó a este grave atentado contra la democracia nacional es responsable, sino quienes avalaron, no dejando de entender de que la aceptación y la aceptación de un cargo indebido y la designación constituye un delito, muy aparte de lo que pueda ser la infracción constitucional al artículo 38 de la Constitución. En base a eso, tenemos que ser conscientes de que ya con la activación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se tiene que trabajar en este sentido, porque ni olvido ni perdón para nadie. Más aún, aquellas mayoritarias bancadas que trabajaron dando la espalda al país a favor de los grandes bancos, a favor de las grandes mafias, que ahora estamos combatiendo. Lastimosamente, amigos de todo el país, se tiene que hacer justicia, ni olvido ni perdón. Y en estos minutos que queda, quiero pedir al Ejecutivo en nombre de la región Ucayali que atiendan el tema del sector salud, que efectivamente Ucayali está pidiendo auxilio. Necesitamos oxígeno, medicamentos, médicos, hospitales de campaña. Necesitamos, muy aparte, señor presidente del Congreso de la República, de esta agenda que tenemos, el país espera más de este Congreso, esperando que en el próximo pleno, y quizás sea inmediato la otra semana, para tocar temas referidos a salud y salvar la vida de la población, que no fallezca por la falta de atención médica, como lo que está ocurriendo aquí en Ucayali. Muy penoso y muy realmente desesperante la situación que se vive. Lo hablo con el corazón al país y al Ejecutivo.
que tampoco el Ejecutivo está exento de esta pandemia que ya llegó al Ministerio de Agricultura, muy penoso, pero sí, la situación constitucional permite que se suceda al Ejecutivo a través del Congreso. No hay exactamente un vacío legal indeterminado. Hay determinaciones que podemos tomar tanto a nivel de la Comisión de Constitución que preside el colega Omar Chejade y a través de los acuerdos en pleno que se tenga que hacer en base a un estudio correcto para no dejar en vacío la gobernabilidad del país. Muchas gracias, presidente. Señor presidente. Su audio, presidente. De la computadora. Que hay una interrupción. Recogiendo la palabra del congresista González Tonama en relación a los problemas que tiene su pueblo, exhortamos al Ejecutivo para que sea escuchado y agradecemos su participación. Con la venia del congresista Meléndez de Alianza por el Progreso, se le da 1 minuto en el uso de la palabra al congresista Omar Chejade. Tiene la palabra el congresista Omar Chejade. Muchas gracias, presidente. Sí, simplemente para decir lo siguiente, ¿no? Es verdad que la renuncia al cargo de vicepresidente de la República no está textualmente establecida en la Constitución Política del Estado. En cambio, la renuncia del presidente de la República sí lo está. Podría haber ahí una reforma constitucional. Sin embargo, el artículo 113 de la Constitución señala que el presidente de la República vaca, entre otras cosas, por aceptación de su renuncia por el Congreso. Teniendo en cuenta que el artículo 111 de la Constitución señala que junto al presidente de la República son elegidos los vicepresidentes, es decir, el primer y segundo vicepresidente, con los mismos requisitos y por el mismo periodo, es coherente que la renuncia deba tramitarse entonces de igual manera. Esto quiere decir que la renuncia de la señora Mercedes Arauz deba ser vista por el Pleno del Congreso, elegido el 26 de enero del 2020, el mismo que debería de aceptar la renuncia presentada por la vicepresidenta todavía Mercedes Arauz. Creo yo que además es una renuncia irrevocable de forma unilateral y por lo tanto debería ser aceptada por la majestuosidad del Congreso de la República el día de hoy. Sin embargo, esto no obstaculiza para que la Comisión de Constitución pueda ver si se ha existido, como han dicho algunos de los voceros y ilustres colegas congresistas, si ha habido o ha podido haber, hablo en condicional, alguna infracción constitucional o algún ilícito penal. Esto puede ser visto por la Comisión de Constitución y, de lo contrario, también en su defecto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero el trámite de hoy, presidente, para terminar, es la aceptación de la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz, que es una voluntad, es un hecho irrevocable, una decisión irrevocable por parte de la vicepresidenta, y el día de hoy se debería, el Pleno de este Congreso de la República, el país espera una respuesta más allá de las consecuencias del COVID, aceptarle la renuncia irrevocable a la presidenta Arauz y en su momento ver si es que cometió alguna infracción constitucional o no y debatirse este tema complementario o en la Comisión de Constitución y o en alguna subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero hoy día aceptarle la renuncia a la vicepresidenta Mercedes Arauz. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Se le agradece al congresista Omar Chejade, siendo presidente de la Comisión de Constitución y teniendo la expertise de conocer cómo es el procedimiento cuando un vicepresidente renuncia. Se le da la palabra al congresista de Belaunde, del Partido Morado, por 3 minutos. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas. Quisiera señalar, sí, aunarme a la idea de que no existe vacío constitucional respecto a qué sucedería en caso de un impedimento temporal o permanente del presidente de la República. El artículo 115 de la Constitución es muy claro en señalar cuál es el orden de sucesión constitucional. Y en caso de un impedimento temporal o permanente y al no haber vicepresidentes,
es el presidente del Congreso el que asume. Si este fuese un impedimento permanente, convoca de inmediato a elecciones. Entonces, por el lado de la Constitución, no hay un vacío de poder que pueda generarse a futuro. También señalar que este Congreso de la República ya ha tenido que ver la renuncia de 4 vicepresidentes en su historia, en la historia reciente, digamos, los últimos 20 años, con lo cual no existiría tampoco un vacío en torno al procedimiento que debemos seguir en este momento. Se decide o no aceptar la renuncia, en los casos anteriores se aceptó siempre, y creo que debería ser el criterio que prime, y por eso es que la bancada del Partido Morado está a favor de aceptar la renuncia. Nadie debe ocupar un puesto, y menos un puesto tan importante, si es que no lo desea. Creo, presidente, también que es una oportunidad importante para que reflexionemos sobre lo ocurrido en el país el 30 de septiembre del año pasado. Es cierto que vivimos ahora una coyuntura muy difícil, pero no por eso debemos olvidar el escenario que nos llevó a esa crisis constitucional. Recordemos, presidente, que el Congreso disuelto se caracterizó por el obstruccionismo, el blindaje, el querer llevar a cabo una elección de magistrados del Tribunal Constitucional sin ningún tipo de garantía de transparencia. Y recordemos también, presidente, que fue un Congreso que nunca dejó la lógica de enfrentamiento electoral. Parecía que el proceso electoral del 2016 no había acabado, o que ya se encontraban en el proceso electoral del 2021, con normas antitécnicas y poco reflexionadas, aprobadas simplemente para obtener el aplauso de la gente. Creo, presidente, que es importante no olvidar, importante también entender cuál es el mandato que hemos recibido de los ciudadanos este mes de enero, para hacer un Congreso distinto, un Congreso donde prime el debate de los intereses del país, un debate reflexionado, un debate informado, y una actitud que, sin dejar la fiscalización, que es parte de nuestras tareas, sea una actitud de colaboración para obtener los mejores beneficios para nuestro país. Reitero entonces la posición de la bancada del Partido Morado a favor de aceptar la renuncia de la vicepresidenta. Muchas gracias. Agradeciendo la participación del congresista de Belaunde, del Partido Morado, le damos la palabra al congresista Lenin Checo, de Frente Amplio, por 3 minutos. Gracias, presidente. Tengo aún en la memoria, y nunca se me ha de olvidar, que parada frente ahí, en el hemiciclo del Congreso, estuvo la señora Arauz frente al presidente de ese entonces, el señor Olechea, y muchas otras bancadas que mantuvieron silencio cómplice y que hoy continúan en este nuevo Congreso. Y a quienes desde mi representación les digo que tienen la oportunidad de lavar la cara de sus partidos y de sus líderes y lideresas, aceptando la renuncia de Misty Winsa, no volviendo a cometer los mismos errores que sus antecesores hicieron en el anterior Congreso, que sea denominado el peor de la historia del Perú. En nuestras manos, presidente, está que las empresas corruptas que forman parte de la CONFIEP no sigan creyendo que con loncheras o mochilas llenas de dinero y de corrupción puedan hacer lo que les dé la gana. Están en nuestras manos ahora en este Congreso que denunciados, investigados o sentenciados no integren comisiones, que no representen ni tampoco integren grupos de consulta cuando sabemos que defendieron a las mafias, que leyes quieren apañar con la corrupción aprobada en este Congreso. No queremos más organizaciones criminales en este Congreso de la República y no vamos a permitir que nos roben años de lucha, sí, años de lucha a todos los ciudadanos peruanos, con el nombre de querer blindarse mutuamente. Estos señores tienen un nombre y se llama la impunidad. La impunidad no será más el común denominador en este Congreso de la República.
Y nosotros, que velamos por los intereses de los ciudadanos, las mayorías y los olvidados, no vamos a defraudar a este pueblo. Hoy no vamos a aceptar la renuncia de la señora Arauz, sino que la vamos a denunciar a la subcomisión de acusaciones constitucionales, juntamente a toda la mesa directiva de ese entonces que la ha juramentado. Yo le decimos que la vamos a sentar, señores. Sí, la vamos a sentar para que den cuenta al país de sus actos. No se olviden que mi bancada del Frente Amplio no solamente tiene palabras bonitas o para la platea. Aquí está la denuncia que hemos presentado ante la Fiscalía, al mismo momento que también hemos planteado nuestra posición en forma tajante ante la ciudadanía. Para concluir, presidente, hoy entre nosotros los congresistas tenemos la gran obligación de hacer entender que la gente está viendo un Congreso distinto y quiere un país distinto. Los derechos laborales sí existen y que nunca más aceptaremos partidos que se escondían tras organizaciones criminales y que nos manejen la cosa pública. Nunca más aceptaremos la impunidad que vuelve a reinar o los cuellos blancos no digan cómo se hace justicia o los intocables ediles sobornen a nuestros congresistas. Hermanas y hermanos del país, hermanos congresistas, estamos firmando un capítulo de la historia en la que estamos una vez más del lado correcto, contra la impunidad y contra la corrupción. Caiga quien caiga, señor presidente. Esa es la posición de mi bancada, la posición del pueblo que defiende a este Congreso. Muchas gracias. Se le agradece la participación del cronista Lenin Chejo. Se le da la participación a la cronista Arley Contreras por 1 minuto. Gracias, señor presidente. Respecto a la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz, pues debemos recordar que el Tribunal Constitucional ya ha reconocido como constitucional el cierre del Congreso anterior. En ese sentido, todo lo que devino posteriormente se podría interpretar como inconstitucional. También recordemos que este hecho ha generado de que la vicepresidenta de la República dimita su cargo y presente su renuncia. Por eso nos corresponde a nosotros aceptar esa renuncia en este momento, más aún teniendo en consideración que las renuncias son actos unilaterales, a voluntad propia de la persona que se desprende del cargo. Por ello, invoco a mis colegas congresistas a no perder más tiempo y poder aceptar la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz. Gracias, señor presidente. Agradeciéndole la participación de la cronista Arley Contreras, le damos el uso de la palabra al cronista Meléndez por Alianza por el Progreso por 2 minutos. Presidente, escuchar a mis colegas voceros, en verdad que siento un dolor grande. Mediatizar, hacer un show y recordar el pasado vergonzante de los congresos anteriores. Cuando hoy los peruanos, millones de peruanos, estamos luchando contra esta guerra, con este enemigo invisible que es el COVID. Y hablo por el Perú. Si hemos acordado en la Junta de Portavoces que el caso de la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz se va a priorizar en el Pleno si aceptamos o no. Tenemos que ya ir al voto, presidente. Millones de peruanos esperan que este pleno virtual abordemos como agenda prioritaria el tema de la salud y cómo vamos a derrotarle al coronavirus. Se están muriendo médicos en el Perú. En Loreto estamos viviendo una hecatombe sanitaria
donde todos los días decenas de iquiteños y loretanos están muriendo. Y tenemos un gobierno, un ejecutivo y un Estado que le está dando la espalda a los pueblos del Perú profundo. El Perú no es Lima, presidente. El Perú son sus pueblos del Ande, los pueblos de la Amazonía. Por favor, yo le invoco a mis colegas portavoces temas de una vez vayamos a la voto, porque miles de peruanos esperan que este pleno virtual aborde los temas de agenda nacional y de prioridad como es la salud y cómo ayudar a proteger a millones de peruanos. Por eso APP tiene una posición firme respecto a este tema, presidente. Vamos a votar a favor, pero ya no más show, ya no más mediatismo. El Perú espera más de este Congreso. No caigamos en las malas prácticas de lo que hicieron en el pasado. Que Dios bendiga a mi pueblo de Loreto y al Perú. Se agradece la participación del congresista Meléndez de Alianza por el Progreso y se pide, finalizado el debate y habiendo hecho uso de sus tiempos cada una de las bancadas, se va a votar la renuncia de la segunda vicepresidenta de la República, la señora Mercedes Rosalba Arauz Fernández. Señor relator, llame a votar a los señores portavoces para que trasladen nominalmente el voto de su grupo parlamentario. Aguilar Zamora, a favor. Arapa Roque, a favor. Bajonero Oliva, a favor. Burga Chuquipiondo, a favor. Campos Villalobos, a favor. Durán Bustamante, a favor. Fabián Díaz, a favor. García Oviedo, a favor. Guibovich Arteaga, a favor. Inga Sales, a favor. Lazo Villón, a favor. Yaui Romero, a favor. Novoa Cruzado, a favor. Oyola Rodríguez, a favor. Paredes Eizaguirre, a favor. Pérez Ochoa, a favor. Rivera Guerra, a favor. Roel Alba, a favor. Ruiz Pineda, a favor. Están votando. Saavedra Ocharán, a favor. Salinas López, a favor. Simeón Hurtado, a favor. Troyes Delgado, a favor. Y Vázquez Becerra, a favor. Gracias, señor presidente. Gracias, relator. Muchas gracias, señor Guibovich. Señor Meléndez, por favor, la votación de su grupo parlamentario. Meléndez Celis. En nombre de la bancada de Alianza para el Progreso, los 22 congresistas votamos a favor. Por Ancash, José Pérez, a favor. Por Apurímac, Omar Merino, a favor. Por Ayacucho, Percy Rivas, a favor. Por Cajamarca, Walter Benavides, a favor. Aló. Moisés González, también a favor. Por Cusco, Alexander Hidalgo, a favor. Por Huánuco, Luzmila Pérez, a favor. Por Ica, Freddy Condori, a favor. Por La Libertad, Luis Valdés Farías, a favor. Tania Rodas Malca, a favor. Por Lambayeque, Humberto Acuña, a favor. Por Lima, Omar Chejarde Moya, a favor. María del Carmen Omonte, a favor. Por Loreto, Eduardo Giovanni Acate, a favor. Fernando Meléndez, a favor. Moquegua, Walter Ascona, a favor. Pasco, Marco Verde, a favor. Por Piura, Mario Quispe, a favor. Por Puno, Irene Carcausto, a favor. Por San Martín, Robertina Santillana, a favor.
y por Tumbes, Napoleón Puño a favor. Los 22 congresistas de APP a favor. Vocera del Grupo Parlamentario FREPAP, Cárdenas Vázquez de Velázquez, si fuera tan amable, por favor. Sí, señor relator. Los 15 congresistas de FREPAP a favor. Muchas gracias, señora Cárdenas. Señor Columbus Murata, por favor, fuera tan amable. La votación de su grupo parlamentario. Muchísimas gracias, relator, a través de la presidencia. Alonso Fernández, abstención. Ayasta de Díaz, abstención. Chávez Cosío, abstención. Columbus Murata, abstención. Lizana Santos, abstención. Mesías Ramírez, abstención. Pichilingue Gómez, abstención. Pineda Achaca, abstención. Silupúinga, abstención. Tito Ortega, abstención. Trujillo Segarra, abstención. Valer Collado, abstención. Vigo Gutiérrez, abstención. Vivanco Reyes, abstención. Zárate Antón, abstención. 15 votos en abstención. Fuerza Popular, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Columbus. Señor Vega Antonio, por favor, la votación de su grupo parlamentario. Fuera tan amable. Alarcón Tejada. Alarcón Tejada, abstención. Apasa Quispe, abstención. No, es a favor. ¿Dónde está? A favor, perdón, disculpe corrección. Alarcón a favor, congresista Paz a favor, congresista Bartolo a favor, congresista Chay a favor, congresista Chau a favor, congresista Chavarría a favor, congresista Lozano a favor, congresista Mamani a favor, congresista Maquera a favor, congresista Mendoza a favor, congresista Pantoja a favor, congresista Ramos a favor, congresista Vega a favor. Todos a favor, toda la bancada a favor que se vaya, vicepresidente, a su casa. Gracias. Muchas gracias, señor Vega. Señor Urresti, por favor, la votación de su grupo parlamentario. Muy bien. Urresti Helera a favor, Almerí Veramendi a favor, Cabrera Vega a favor, Castillo Oliva a favor, Espinosa Velarde a favor, Flores Villegas a favor, Gallardo Becerra a favor, García Rodríguez a favor, Huipio Ríos a favor, Luna Morales a favor y Sánchez Luis con licencia por enfermedad. Muchas gracias, señor Urresti. Señor Renan Espinosa, la votación de su grupo parlamentario, por favor. En representación de mi bancada, Somos Perú, los 11 votos a favor. Muchas gracias, señor Espinosa. Señor Sagasti, por favor, la votación de su grupo parlamentario. El Partido Morado, todos a favor. Gino Costa a favor, Alberto de Belaúnde a favor, Miguel González a favor, Carolina Lizárraga a favor, José Núñez a favor, Daniel Olivares a favor, Angélica Palomino a favor, Francisco Sagasti a favor y Zenaida Solís a favor. Muchas gracias, señor secretario. Muy amable, señor. Señor Checo Chauca, por favor, la votación de su grupo parlamentario. Gracias. Para que no vuelvan las organizaciones criminales al Congreso. Absalón Montoya de Amazonas a favor. José Luis Ancalle de Arequipa a favor. Mirta Vázquez Chuquilín a favor de Cajamarca. Lenin Fernando Bazán Villanueva de La Libertad a favor. Iván Quispe de Puno a favor. Rocío Silva Santisteban de Lima a favor. Carlos Enrique Fernández Chacón de Lima a favor. Y el suscrito Lenin Chejo Chauca a favor. Muchas gracias, señor Checo. La señora Contreras Bautistas no agrupada, por favor, su voto. Contreras Bautista a favor, señor relator. Muchas gracias. Señora Aliaga Pajares, por favor, su voto en este tema. Aliaga Pajares a favor. Aliaga Pajares a favor. Resultado de la votación, señor presidente, 112 votos a favor, 0 en contra, 15 abstenciones. Con 112 votos a favor, 0 en contra,
15 abstenciones. Ha sido aprobada la renuncia de la señora Mercedes Rosalba Arauz Fernández al cargo de segunda vicepresidenta de la República. En consecuencia, se emitirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente. Si te gustó el video, no te olvides darle like, suscribirte y compartir. Gracias.